Las parábolas de Jesús son una fuente de bendición que iluminan al pueblo de Dios en lo referente a la verdad espiritual. Es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia, ilustra una verdad moral o espiritual. Una parábola es un símil largo, en el cual se afirma o se implica que una cosa es como otra. Puedes leer las reflexiones a las parábolas del Maestro en esta sección. Te invito a que estudiemos juntos sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y a que te quedes hasta el final de este video. Parábola 1 Mateo 5, 14-16. 5:14 Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 5:15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Reflexión, en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte del versículo 14 del texto guía, dice que vosotros sois la luz del mundo, y nadie que enciende una luz, la coloca debajo de un almud, cajón para una determinada medida de granos, prácticamente en desuso, sino sobre un candelero para dar luz a los que están en casa. Esta comparación fue utilizada por Jesús para decir que cada persona que realmente recibe la luz de Cristo se convierte en hijo de luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz Efesios 5:8, por lo tanto toda buena obra hecha por sus discípulos siempre debe glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo, y no al que hace la buena obra. Por esa razón en Efesios 2:10 dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no debemos olvidarnos que ninguna obra nuestra nos hace acepto ante Dios, ellas vienen como resultado de la fe genuina en Cristo Jesús, y si las hacemos no es para recibir alabanza de los hombres. Debemos dar un buen testimonio, comenzando primeramente en nuestro hogar, en la iglesia a que asistimos, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, es decir, en todas partes debemos tener buen testimonio delante de los hombres, pero todo es para la gloria de Dios. No hay que olvidarse del texto. Romanos 1:17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Parábola 2 Lucas 7, 46-49, Mateo 7, 24-27, RVC. 46 ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? 47 Les voy a decir como quién es el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica. 48 Es como quien, al construir una casa, cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. 49 Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Reflexión. La parábola fue dada por Jesús en la parte final del Sermón del Monte, porque él quería que sus palabras no quedaran en saco roto, sino que causara una transformación real a cada uno de sus oyentes. Por lo tanto significa vivir para nuestro Señor Jesucristo en la obediencia, así como dijo el apóstol Pedro en el primer sermón después de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2:36 Sépalo bien todo. El pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vivimos en una cultura donde todos quieren ser libres expresando cada uno su punto de vista sobre el bien y el mal, pero Dios nos ha entregado su santa palabra por medio de los labios de nuestro amado Cristo, para saber lo que es bueno y agradable delante del único y verdadero Dios,
Por eso no es suficiente con oír la palabra sino también ponerla en práctica. Jesús lo ilustra en esta parábola que trata sobre un hombre que quiere construir una casa pero los cimientos los coloca encima de una roca firme, pues cuando venga la tormenta o una inundación no logra derribarla, y aquel que la construye sobre el suelo y no pone cimientos, viene la inundación o tormenta y la destruye. En Mateo 7, 24-27 esta misma parábola, dice que el hombre prudente construye sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y el hombre insensato es quien la construye sobre arena, que es escuchar las enseñanzas del mundo para tratar de encontrar descanso a tu alma. Debemos reflexionar y ser convencidos por el Espíritu Santo de vivir el resto de nuestra vida terrenal anunciado el Evangelio del Reino de Dios con gozo, confesando delante de los hombres que Jesucristo es el Señor. Si lo niegas Él te negará, Mateo 10, 32-33, pero recuerda no es llegar a la iglesia a escuchar el sermón o sentirme por un tiempo feliz, y después vivir la vida cristiana como queremos. Las palabras de Jesús son vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La Escritura también dice. Mateo 28-30 Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana. Mateo 16:15 Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. No Pedro, como piensan muchos, ya que la roca es Cristo. Juan 3:3 Que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Romanos 9:33 Como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él, no será avergonzado. 1 Corintios 10:1-5 Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Parábola 2 Lucas 7, 46-49, Mateo 7, 24-27, RVC. 46 ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? 47 Les voy a decir como quién es el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica. 48 Es como quien, al construir una casa, cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. 49 Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Reflexión: la parábola fue dada por Jesús en la parte final del Sermón del Monte, porque Él quería que sus palabras no quedaran en saco roto, sino que causara una transformación real a cada uno de sus oyentes. Por lo tanto significa vivir para nuestro Señor Jesucristo en la obediencia. Así como dijo el apóstol Pedro en el primer sermón después de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2:36 Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vivimos en una cultura donde todos quieren ser libres expresando cada uno su punto de vista sobre el bien y el mal,
pero Dios nos ha entregado su santa palabra por medio de los labios de nuestro amado Cristo, para saber lo que es bueno y agradable delante del único y verdadero Dios. Por eso no es suficiente con oír la palabra sino también ponerla en práctica. Jesús lo ilustra en esta parábola que trata sobre un hombre que quiere construir una casa pero los cimientos los coloca encima de una roca firme, pues cuando venga la tormenta o una inundación no logra derribarla, y aquel que la construye sobre el suelo y no pone cimientos, viene la inundación o tormenta y la destruye. En Mateo 7, 24-27 esta misma parábola, dice que el hombre prudente construye sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y el hombre insensato es quien la construye sobre arena, que es escuchar las enseñanzas del mundo para tratar de encontrar descanso a tu alma. Debemos reflexionar y ser convencidos por el Espíritu Santo de vivir el resto de nuestra vida terrenal anunciado el Evangelio del Reino de Dios con gozo, confesando delante de los hombres que Jesucristo es el Señor. Si lo niegas Él te negará, Mateo 10, 32-33, pero recuerda no es llegar a la iglesia a escuchar el sermón o sentirme por un tiempo feliz, y después vivir la vida cristiana como queremos. Las palabras de Jesús son vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La Escritura también dice. La parábola del remiendo de paño nuevo Mateo 9, 16, Marcos 2, 21, Lucas 5:36. Parábola 3:33 Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? 34 Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? 35 Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces, en aquellos días ayunarán. 36 Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Reflexión. Cuando Jesús menciona esta parábola sobre cortar un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, pues daña el nuevo y también arruina el viejo, lo primero que debemos comprender es que se refiere a ropa hecha de lana, pues al lavarse se encogía por ser nueva y dañaba aún más la prenda. No podemos compararlo con los diferentes tipos de materiales que se utiliza para la ropa moderna. En esta enseñanza corta pero sustanciosa de nuestro Señor Jesucristo, utilizó una ilustración de la vida cotidiana, como es el oficio de la modistería, y debemos revisarla en el contexto en que fue dada. Jesús viene de compartir en la casa de Mateo, a la vez, los escribas y fariseos murmuraban de él, por haber estado en la casa de un cobrador de impuesto. Después es criticado en conjunto por los discípulos de Juan por el tema del ayuno. Cada vez que Jesús hablaba, ellos estaban prestos a atacarlo. El legalismo y el ascetismo estaban atacando las enseñanzas de Jesús. El legalismo, que es el esfuerzo humano para ser aceptado por Dios por el estricto cumplimiento de la ley divina, olvidando el espíritu de la ley, y el ascetismo es aislarse del contacto con nuestros semejantes y recurrir a la abstinencia, pensando que se es más espiritual actuando con esta separación. La enseñanza para hacer parte del reino de los cielos acorde Cristo, no se basaba en el estricto cumplimiento de las obras de la ley, sino que la ley fue la introducción de una mejor esperanza para acercarnos a Dios. Jesucristo enseña el Evangelio de Dios, que crean en su persona y su obra, acercándose con corazón arrepentido y humillado. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que llegaría el tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Nos acercamos al Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Esta enseñanza era repelida por los fariseos y los discípulos de Juan. No podemos caer en los extremos. El remiendo con el pedazo de vestido nuevo daña más el viejo. En caso dado que se haga el remiendo, debe ser nuevo con nuevo. Por eso las Escrituras, cuando hablan de la conversión, es como si nos colocáramos un vestido nuevo, pues somos revestidos de Cristo.
Romanos 13:14, nos revestidos de la nueva naturaleza, Efesios 4:24. La parábola del vino nuevo en odres viejos, Mateo 9:17, Marcos 2:22, Lucas 5:37. Parábola 4. Lucas 5:33-38. 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? 34. Jesús les dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda, mientras el novio está con ellos? 35. Llegará el día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces sí, ese día, ayunarán. 36. También les contó una parábola: nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. 37. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres, entonces el vino se derramará, y los odres se echarán a perder. 38. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Así, tanto el vino como los odres se conservan. 39. Y nadie que haya bebido el vino añejo, quiere beber el nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor. Reflexión: esta es la otra ilustración que menciona Jesús acorde al contexto tratado en la parábola del remiendo con vestido nuevo. Pero ahora debemos analizar qué es lo que ocurre cuando se echa vino nuevo en odres viejos: se romperán y los odres se perderán, porque al fermentarse el vino se generan gases y los odres viejos, como se endurecen, se terminan resquebrajando, no son flexibles como los nuevos. Por tal razón el vino nuevo se debe echar en odres nuevo. Así es el mensaje de Cristo. Vino nuevo no encajaba en los odres viejos, el judaísmo que rechazaba las enseñanzas del Mesías. Estos odres viejos no soportaban estas palabras. Un ejemplo de ello es lo relatado en Juan 6:60-61. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: esto les resulta escandaloso. Los judíos que un día antes estaban efusivos, queriendo hacer rey de Israel a Jesús por el milagro de la multiplicación de los panes y peces, al día siguiente la mayoría de ellos dejó de seguirlo, porque Jesucristo comenzaba a hablarles de la necesidad de comer de su carne y beber de su sangre, para vivir eternamente y permanecer en él. El recipiente donde se alojará ese vino nuevo debe ser así: pecadores corriendo al verdadero Dios, sin prejuicios, sin incredulidad, buscando perdón y corazón abierto, para recibir la salvación. Pero si vamos ante Dios con todas estas tradiciones y pensando que por las obras de justicia somos aceptados por Dios, no podremos disfrutar de todas las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Esto les resulta escandaloso. Los judíos que un día antes estaban efusivos, queriendo hacer rey de Israel a Jesús por el milagro de la multiplicación de los panes y peces, al día siguiente la mayoría de ellos dejó de seguirlo, porque Jesucristo comenzaba a hablarles de la necesidad de comer de su carne y beber de su sangre, para vivir eternamente y permanecer en él. El recipiente donde se alojará ese vino nuevo debe ser así: pecadores corriendo al verdadero Dios, sin prejuicios, sin incredulidad, buscando perdón y corazón abierto, para recibir la salvación. Pero si vamos ante Dios con todas estas tradiciones y pensando que por las obras de justicia somos aceptados por Dios, no podremos disfrutar de todas las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. El último versículo 39 se refiere a aquellos arraigados a la tradición e inflexibles que piensan que solo lo antiguo es lo mejor. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a confirmarla. Mateo 5:17-30 vino a confirmar las promesas hechas a los patriarcas y misericordias a los gentiles. Romanos 15:8-9 Por esa razón,
Nosotros que recibimos esa hermosa noticia del Evangelio de la gloria de Dios en Cristo, debemos vivir siempre con agradecimiento y temor reverente. Odres es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, que, cosido y pegado por todas partes menos por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener líquidos, como vino o aceite y otras sustancias, como mantequilla y queso. La parábola del sembrador Mateo 13, 1, 9, Marcos 4, 1, 9, Lucas 8, 4-8. Mateo 13, 1, 9. Mateo 13, 1, 9. 13:1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 13:2 Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 13:3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. 13:4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 13:5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 13:6 Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. 13:7 Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. 13:8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. 13:9 El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús explica la parábola del sembrador Mateo 13, 18-23, Marcos 4, 13-20, Lucas 8, 11-15. 13:18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 13:20 Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. 13:21 Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 13:22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 13:23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Reflexión: esta parábola es una de las pocas que aparece en los evangelios donde también se encuentra registrada su explicación por parte de Jesús, y es vital para el creyente que predica a los no cristianos. Entender que cada vez que anunciamos el mensaje del evangelio sucede que la palabra puede tomar estos 4 rumbos en aquel que la oye. En el fragmento de los versículos 1 al 9 se relata la historia, y en los versículos 18 al 23 se habla de la verdad espiritual, y no es de extrañarnos cuando nosotros predicamos la buena nueva, y si no vemos los resultados esperados. E inclusive es posible que en ciertas oportunidades pudiéramos llegar a desanimarnos porque no vemos el fruto del Evangelio en aquellas personas que amamos y queremos que sean transformadas por el poder de Dios. Pero debemos perseverar en oración y súplica para que la misericordia del Señor les conceda el arrepentimiento. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en algunas oportunidades habló en alegorías, símil, metáforas y parábolas, y a muchos les inquieta esta forma en que Jesús le predicaba a los judíos de su tiempo, pero nosotros debemos entender que cuando anunciamos el Evangelio, es Jesús quien nos envía. Como dice en Juan 13:20 de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En la cuarta parte de la tierra que cayó en buen terreno que dieron fruto, son aquellos que oyen la palabra del reino y la entienden. Miremos que dice oyen y entienden, solo en esta tierra se dice la palabra que sí entienden, porque en la primera dice no entienden, es decir, como cristianos debemos entender, y este entendimiento no solo es conocimiento con fe,
porque en Santiago 1:22 pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, y para ser hacedores, debemos tener raíz, y estar en la vid verdadera que es Cristo. Si no permanecemos en Él no podemos dar el fruto del Espíritu en el creyente, para que Cristo sea exaltado en nosotros. Algunas citas que reflejan esta verdad: en Juan 15:5 yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Otra en Juan 15:8 en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Otra en Gálatas 5:22-23 más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra en Romanos 6:22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Por lo tanto debemos dar el fruto que Dios quiere que tengamos para su gloria y honra. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:24-30, Mateo 13:36-43. Parábola número 6. Mateo 13:24-30. 13:24 les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 13:25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 13:26 y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 13:27 vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? 13:28 él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 13:29 él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 13:30 dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. 13:36 entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. 13:37 respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 13:38 el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 13:39 el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. 13:40 de manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 13:41 enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. 13:42 y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 13:43 entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Reflexión: esta parábola es una de las pocas que aparece en los evangelios donde también se encuentra registrada su explicación por parte de Jesús, donde podemos ver que en la tierra donde vivimos existen dos tipos de hijos espiritualmente hablando, y son los hijos de Dios, y los hijos del diablo, así como fue dicho en Génesis 3:16 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, así como Jesús les dijo a los judíos que se rebelaron en contra de él, en Juan 8:43-45 porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así cuando no creemos la palabra de Dios, sucede lo que dice en la parábola del sembrador Mateo 13:19 cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En un Juan 3:10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El Señor Jesús dice: deja que crezca junto el trigo y la cizaña, maleza, pues al intentar arrancar la cizaña puede que se arranque también el trigo, porque se parecen y solo al tiempo de la siega se diferencian notablemente. La siega es el fin del siglo, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual vendrá con juicio, con sus ángeles en llama de fuego, así como también lo dice en 2 Tesalonicenses 1, 5-9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El hecho no lo podemos solo dejar que el trigo son los cristianos y la cizaña los inconversos, pues solo por el hecho de ir a la iglesia, puede dar la sensación que estoy en el camino correcto, pero solo si realmente vives una vida con fruto dignos de arrepentimiento, y crees en el Señor Jesús como el amo absoluto de nuestra vida, y soportas la prueba del trigo. Entonces podrás decir: al final he culminado la tarea que me ha encomendado Dios en la tierra. La Escritura dice en Mateo 7, 19-23: todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, mis hermanos, la vida cristiana no es para jugar iglesia los domingos, ni estar entretenidos con shows, escuchar historias de grandes hombres famosos en el mundo actual, pues es realmente vivir para Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, abnegados a lo que el mundo te dice que debes de tener para ser feliz y exitoso. Esto lo encuentras todos los días en la prensa, en la televisión y radio secular, pues en Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. También en 1 Pedro 1:7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El trigo debe ser probado para ver si realmente es trigo, y como no podemos solo seguir en este mundo donde ha aumentado la perversidad y la sensualidad, debemos seguir predicando el Evangelio a los necesitados. Y para anunciar su mensaje debemos pedirle a Dios que nos ayude todos los días para que nos dé amor, fe, paciencia, humildad, fortaleza, ya que Jesucristo nuestro Señor, el cual nos trae de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la resequedad a los manantiales, nos llena del gozo en su presencia, y Él se agrada de ello, como lo dice en Juan 15:11: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. La parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13:31, Marcos 4:30, Lucas 13:18. Parábola número 7. Lucas 13, 18-19. 13:31. Otra parábola les refirió, diciendo:
el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. 13:32 El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Reflexión: esta parábola hace parte de las mencionadas por Jesús referentes al reino de Dios. La ilustración de la historia de un hombre que sembró en su campo una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, creció de tal forma que llegó a ser como un árbol donde vienen las aves del cielo y hacen nidos. Así como se expresa en Ezequiel 17:23 en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y tiene que ver con el cumplimiento mesiánico del reino de Dios, manifestado en Jesús, como el Salvador del mundo, así como ese reinado cuando llegó a los judíos del primer siglo. No fue en la forma que ellos esperaban al Mesías, con esplendor y colorido para derrotar al Imperio Romano. Este reino del que Jesús les hablaba, para ellos no cumplía con sus requerimientos para creer en él, como el ungido de Dios. A partir de ese tiempo inició ese reino, y después que Jesús murió, resucitó, y ascendió al cielo, de un pequeño grupo de hombres y mujeres que le creyeron a Jesucristo, llegamos a tener acceso en este tiempo a la maravillosa sombra de ese árbol, como dice en Salmo 91:1 el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente y seguirá creciendo el reino de Dios en la tierra hasta que Jesús regrese por segunda vez por su pueblo santo. La parábola del tesoro escondido Mateo 13:44. Parábola número 9. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Reflexión: esta parábola no hace referencia a que podemos comprar con nuestro dinero el reino de Dios, pues lo que realmente significa es que el reino de Dios es nuestro tesoro más preciado. Jesús dijo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Esto ubica nuestro corazón. Tener puesta la mirada en las cosas terrenales, nos desvían de las riquezas celestiales, las cuales son eternas. Cuando cambiamos nuestra mentalidad con respecto al significado de la vida, ya que la Escritura dice: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15, las aflicciones y dolores por los afanes de esta vida comienzan a descansar en aquel que por su gracia y misericordia reinan en nuestro corazón, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro tesoro preciado, y si comenzamos a valorarlo por lo que significa realmente para nuestras vidas, no estaremos tan preocupados como los que no conocen a Dios. La verdadera riqueza es Dios. La parábola de la semilla de mostaza Mateo 13:31, Marcos 4:30, Lucas 13:18. Parábola número 7. Lucas 13:18-19. 13:31 Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. 13:32 El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Reflexión: esta parábola hace parte de las mencionadas por Jesús referentes al reino de Dios. La ilustración de la historia de un hombre que sembró en su campo una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, creció de tal forma que llegó a ser como un árbol donde vienen las aves del cielo y hacen nidos.
Así como se expresa en Ezequiel 17:23: en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y tiene que ver con el cumplimiento mesiánico del reino de Dios, manifestado en Jesús, como el Salvador del mundo, así como ese reinado cuando llegó a los judíos del primer siglo. No fue en la forma que ellos esperaban al Mesías, con esplendor y colorido para derrotar al Imperio Romano. Este reino del que Jesús les hablaba, para ellos no cumplía con sus requerimientos para creer en él, como el ungido de Dios. A partir de ese tiempo inició ese reino, y después que Jesús murió, resucitó, y ascendió al cielo, de un pequeño grupo de hombres y mujeres que le creyeron a Jesucristo, llegamos a tener acceso en este tiempo a la maravillosa sombra de ese árbol, como dice en Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, y seguirá creciendo el reino de Dios en la tierra hasta que Jesús regrese por segunda vez por su pueblo santo. La parábola de la perla preciosa. Mateo 13:45-46. Parábola número 10. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. 46. Y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene, y compra la perla. Reflexión: es muy similar a la del tesoro escondido de Mateo 13:44. Aquí en la parábola de la perla preciosa tenemos a un comerciante que busca perlas, y cuando la encuentra, vende todo lo que tiene y la compra. Así quiere Dios que cuando encontremos al Rey Jesús, nuestras vidas queden rendidas a sus pies. Ver el valor de Cristo cuando creemos en el Evangelio, es un gran regalo dado por gracia. Valorarlo implica que Cristo es más importante que todas las cosas que amamos y queremos en esta vida. La Escritura tiene varios versos sobre el tema de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Él debe ser nuestra mayor riqueza por encima de nuestros padres, hijos, propiedades, inclusive más que nuestra propia vida. Mateo 10:37-39, Lucas 14:33. El tesoro de la buena nueva del Evangelio ha sido depositado en vasos de barros, que necesitan ser transformados en las manos del alfarero. Con su ternura comenzamos a experimentar su amor, misericordia, bondad y gracia. Y a la vez, debemos estar agradecidos en las manos del Redentor, para hacer lo que a Él le agrada. Nuestro peregrinaje en el camino recto que lleva a la vida es angosto, pero debemos una y otra vez recibir la guía de su Espíritu, con gozo y con la esperanza de la gloria de Dios. La parábola de la red. Mateo 13:47-50. Parábola número 11. Mateo 13:47-50. 13:47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. 13:48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 13:49. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. 13:50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Reflexión: en esta parábola Jesús habla que el reino de los cielos es semejante a aquella actividad de echar la red en el mar para pescar, y una vez que se llena, la saca y se acerca a la orilla del mar, y sentado comienza a recoger los buenos peces, y los malos los echa fuera de la cesta. Y después dice la parábola: así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los injustos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Observen y noten la similitud con la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13:41-42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este siglo a que hace referencia es el fin del presente siglo. En la Biblia se habla de 2 siglos, no son 100 años, el presente y el venidero,
unidos por la segunda venida de Cristo. Jesús nos dice que la red está lanzada a todos los peces, no hay acepción de personas, a todos se nos llama por igual al arrepentimiento y ser servidores de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio, pero al final, el juez de los justos e injustos, dará retribución conforme a la palabra que cada uno ha escuchado mientras tenga vida terrenal. Los buenos peces son los justos, que viven conforme al Evangelio de Cristo, y los malos peces son los que rechazan el Evangelio. Si al leer estas líneas anteriormente servías al Señor con pasión y con entrega, y te sientes desanimado, recuerda tu primer amor, cree en el Evangelio de Cristo, es tiempo de reconciliarte con Él. Su reino crecerá en medio del trigo y la cizaña, de los peces buenos y malos, y al fin del siglo, solo los justos tendrán la gran heredad. La parábola de tesoros nuevos y viejos Mateo 13, 51-52. Parábola número 12. Mateo 13, 51-52. 51 Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. 52 Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Reflexión. Esta corta parábola es dada por Jesús después que le pregunta a sus discípulos ¿habéis entendido todas estas cosas? Y se refiere a las 7 parábolas dadas en Mateo 13, 1-50, donde ellos le responden sí, Señor. Y es cuando Jesús les relata que un escriba docto en el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia que saca cosas nuevas y viejas. Ahora, ¿quién es ese escriba docto? Es esa persona encargada de enseñar a los demás para edificación de los seguidores de Jesús. Las cosas nuevas y viejas que saca de su tesoro, se refiere a las verdades eternas reveladas desde el Antiguo Testamento con conexión al Nuevo Pacto, confirmadas en Cristo Jesús. Y aunque los discípulos les respondieron con un sí, la evidencia en los Evangelios muestra que fueron necesarios los 3 años y medio de ministerio del Maestro para que ellos pudieran ser cimentados en la palabra de verdad. Probados al final, dejaron a Jesús solo un día antes de su muerte. En el momento que lo arrestaron, no tuvieron la suficiente valentía para acompañarle. Sin embargo, vemos a los apóstoles, exceptuando a Judas, que entregaron sus vidas sirviendo al Mesías, después del padecimiento, muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo, recibiendo en Pentecostés la llenura del Espíritu Santo, que necesitaban para poder ser verdaderos testigos de Cristo, fieles hasta la muerte. Al principio y gran parte del ministerio de Jesús, las multitudes solo lo buscaban por un milagro en sus cuerpos, más que por ser el Hijo de Dios, el Salvador de las almas perdidas. Pocos venían a Él en busca de reconciliarse con Dios y servirles de todo corazón. Tenemos unos ejemplos de esto en el milagro de los 10 leprosos, Lucas 17, 11-19, y la multiplicación de los panes, Juan 6, 1-71. El reino de los cielos sería como esa semilla de mostaza, Mateo 13, 31-32, pequeña entre todas las semillas al principio. Pero después sería ese árbol grande que serviría de refugio para todos los necesitados de la vida eterna. Cada persona que ha sido llamada a enseñar las verdades del reino al pueblo de Dios será para edificación, dando siempre alabanza a Dios en el nombre del Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Cada cristiano tiene una tarea, una comisión que no la podemos perder de vista y está escrita en Mateo 28, 18-20 y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 1, 7, Mateo 18, 10, 14. Parábola número 13. Lucas 15, 1, 7. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar, y decían, «Este recibe a los pecadores, y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola. 4 ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. 6 Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos, y les dice, «Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido». 7 Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Reflexión: esta parábola hace parte de un grupo de 3, ubicadas en el capítulo 15 de Lucas. Su paralelo en Mateo 18, 10-14, se desarrolla en otro momento con sus discípulos. Los fariseos y escribas criticaban a Jesús por haber recibido a los cobradores de impuestos y pecadores. Inmediatamente les relata la parábola de la oveja perdida, y lo hace en forma de pregunta: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Esa persona que encuentra a la oveja perdida se llena de gozo, pues las 99, aunque no se encontraban perdidas, las deja y va por aquella que se había extraviado. Después celebra gozoso con sus allegados la dicha de encontrarla. Los fariseos y escribas se jactaban de su justicia, no la buscaban por medio de la fe, sino por las obras de la ley. Eso precisamente hacía que cuando estaban delante de Jesús no se sintieran como pecadores que necesitaban ser perdonados. El arrepentimiento no llegaba a sus corazones. Dios quiere que vayamos a Él con corazones contritos y humillados, cuando nos acercamos a su presencia. Jesús no está buscando los justos, sino a pecadores para que lleguen a ser justificados por creer en Jesucristo, su persona y su obra. Hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido, como también lo vemos en Lucas 15:7, Lucas 15:10, parábola de la moneda perdida, y Lucas 15:32, parábola del hijo pródigo. Dios tiene paciencia con la humanidad, y aunque llegará un momento del juicio, está enviando a cada mensajero de Dios para que predique el Evangelio de Jesucristo, y así más personas puedan venir al arrepentimiento y a ser parte de su reino. Dios no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. 2 Pedro 2:9. La parábola del siervo malvado. Mateo 18, 21-35. Parábola número 14. Mateo 18, 21-35. 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 18:22. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 18:24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 18:25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 21:29. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después, arrepentido, fue. 21:30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo:
de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 21:32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Reflexión: Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Muchos que aparentemente seguían al Dios verdadero, no entendieron cuando el reino de los cielos se había acercado, y por tal motivo rechazaron la enseñanza de la buena nueva de salvación, pues no se creían pecadores por su judaísmo, pero mantenía una vida de apariencia ante la sociedad religiosa y política, lejos del Dios Todopoderoso. Piensa que Jesús nos está llamando a que retomemos la vida que a Él le agrada. Sus enseñanzas y mandamientos están en su sagrada palabra. El mundo piensa que los cristianos son aquellos que cargados de culpabilidad buscan refugiarse en la religión, pero Jesús trae vida y paz en medio de todas las dificultades que afrontan tanto ricos como pobres en este mundo. Pero Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La parábola de los labradores malvados. Mateo 21:33, Marcos 12:1, Lucas 29. Parábola número 17. Mateo 21:33-46, Marcos 12:1-12, Lucas 20:9-19. Mateo 21:33-46, Marcos 12:1-12, Lucas 20:9-19, LBLA. 33. Escuchado otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. 34. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. 35. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. 36. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. 39. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. 40. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? 41. Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. 42. Jesús les dijo asterisco: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. 44. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. 45. Al oír sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, comprendieron que hablaba de ellos. 46. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Reflexión: como antesala, es importante mirar el contexto de la parábola dada por Jesús en el encuentro con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel, pues le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Mateo 21:23, y él a su vez les hace otra pregunta: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Y como le respondieron que no sabían, entonces Jesús les dice: yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto, pero sí les refiere 3 parábolas, la primera la de los 2 hijos, después la de los labradores malvados, que es la que nos ocupa en esta sección, y la tercera es la de la fiesta de bodas.
Todas tenían como mensaje central el amor de Dios por su pueblo para que recibieran el reino de Dios por medio de su Hijo y las consecuencias del rechazo de los principales sacerdotes, los dirigentes judíos y el pueblo por no reconocer a Jesús como la salvación de sus pecados, prometido a Israel y anunciado por los profetas, Mateo 1:21. En cuanto a la representación de los elementos de la parábola tenemos 1. La viña es Israel, pues los judíos tenían claro, por las referencias de Isaías 5. 2. El que plantó la viña, la cercó, la adornó y colocó una torre, es Dios, pues la escogió, la apartó, la adornó y construyó un lagar, para que diera sus frutos en su tiempo como la más preciada. 3. Los labradores son los principales sacerdotes, los escribas, ancianos y todo el pueblo. 4. El tiempo señalado de la cosecha es el tiempo del fruto de la viña. 5. Los siervos que fueron a recibir la cosecha de la vendimia eran los profetas que fueron apedreados, golpeados y muertos, una y otra vez cuando fueron enviados a Israel anunciando la palabra de Dios. 6. El hijo del dueño es enviado a los labradores, pues pensaba que lo recibirían y lo honrarían, pero fue golpeado y lo mataron y lo sacaron fuera de la viña, este es Jesús. Y eso precisamente fue lo que sucedió cuando murió y lo sacaron de Jerusalén. Después Jesús les hace una pregunta cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y les dice que serán destruidos y les entregará la viña a otros que entreguen los frutos esperados. Inmediatamente les dice, ¿no han leído en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Refiriéndose al Salmo 118, 22-23, esa piedra angular es Jesucristo, por el cual están edificados los fundamentos de los apóstoles y profetas, donde sigue creciendo para ser un templo santo en el Señor para que allí habite Dios en el Espíritu. Efesios 2, 20-22. Aunque esta parábola fue dada a los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos de Israel y la mayoría del pueblo de Israel por el rechazo al Mesías, Jesús, y entendieron que se refería a ellos. Versículo 45, también tiene una directa aplicabilidad a nosotros los gentiles, no judíos, pues dice ese reino será quitado a una nación que produzca fruto. Versículo 43. Y son todos aquellos tanto judíos y no judíos que tienen fe, reconocen en Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Para que sus pecados sean perdonados por medio del arrepentimiento y den el fruto que Él quiere que demos en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Posiblemente al leer estas líneas no seas cristiano o te sientes frío espiritualmente, llevas una vida sin esperanza y gozo en el Señor Jesús, vas a la iglesia y te sientes lo mismo todos los días, e inclusive no te sientes tan pecador, pero recuerda lo que dice la Escritura en Romanos 3, 10-18. 10 como está escrito, no hay justo, ni aun uno. 11 no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 12 todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. 13 sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. 14 llena esta su boca de maldición y amargura. 15 sus pies son veloces para derramar sangre. 16 destrucción y miseria hay en sus caminos. 17 y la senda de paz no han conocido. 18 no hay temor de Dios delante de sus ojos. También en un Juan 1, 5-10. 5 y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. 6 si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7 más si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Escritura con respecto al fruto dice, Gálatas 22-26, LBLA, 22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23 mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. 24 Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26 No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mateo 7, 15-20 Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17 Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. La parábola de la fiesta de bodas Mateo 22, 1-14. Parábola número 18. Mateo 22, 1-14. 22:1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, 22:2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. 22:3 Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. 22:4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. 22:5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios. 22:6 Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 22:7 Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 22:8 Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. 22:9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 22:10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. 22:11 Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 22:12 Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. 22:14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Reflexión. La parábola de la fiesta de bodas trata sobre el llamado de Dios a ser parte del reino de los cielos a cada persona que escucha la palabra del Señor, por medio de la predicación del Evangelio, ya sea por un compañero de estudio, de trabajo, vecino o persona que se encuentre en un bus o un parque, y de las consecuencias que vienen si se rechaza el llamado. Es Dios llamando a muchos que necesitamos de disfrutar del gran banquete que tiene preparado para los que le aman. Muchos lo rechazan, pero otros reciben el llamado con gozo para seguir a Jesucristo por el resto de sus vidas terrenal.
Ahora mirando los aspectos de la parábola en el contexto, Jesús les estaba hablando a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, pero también podemos aplicarlos a nuestros tiempos, ya que el Señor quiere que todos vengan al banquete que tiene preparado en el reino de los cielos, pero las muchas ocupaciones o distracciones del mundo hacen difícil seguir a Jesús, ya que podemos llegar a pensar que si vamos a la iglesia los domingos, y si confieso mis pecados, Dios me perdona, y sigo mi vida el lunes común y corriente, creemos estar en el camino correcto pero nos equivocamos, porque cuando Dios nos llama a ser parte de su reino, nos hace sus discípulos, sus siervos, para proclamar el Evangelio de Cristo, por encima de lo que pueda estar pasando en nuestra vida. Miren que todos aquellos que no quisieron ir al banquete fueron destruidos, es decir, los que rechazaron la palabra de Dios, pero aquellos que sí quisieron ir al banquete necesitaban además de ir, tenían que tener el vestido de bodas. No basta con tener la buena intención, sino de tener el nuevo vestido, versículo 11 y 12, como lo expresa Gálatas 3, 26-27 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en Colosenses 3, 10-12 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y recuerden porque muchos son llamados, y pocos escogidos, también en 2 Corintios 5:19 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Venid a Cristo y seguir haciendo las mismas cosas de antes, sumergidos en el pecado, es estar en la fiesta de bodas sin el vestido de bodas, no os engañéis. Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Esta parábola tiene muchos aspectos similares a la parábola de la gran cena en Lucas 14, 15-24. Juan 15, 5-6 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6 Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Arrepentimiento, cambiar de mentalidad o de dirección con respecto a la vida pecaminosa en que está cautiva una persona que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Parábola de la higuera Mateo 24, 32, Marcos 13-28 Lucas 21-29-33. Parábola número 19. Lucas 21, 29-33. 29 También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. 30 Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 32 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Reflexión, en la parábola de la higuera, mencionada por el Señor Jesucristo en el contexto del mensaje a sus discípulos sobre las señales antes del fin en Lucas 21, 5-36, incluyendo su segunda venida, su tema principal es discernir los tiempos y estar preparados para la llegada del reino de Cristo en su manifestación final, cuando descienda del cielo con poder y gloria. En Lucas 21-28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, pues mientras la humanidad incrédula estará angustiada por las cosas que sucederán en cielo y la tierra antes de la venida de Cristo, a los hijos de Dios se le dice erguíos, ánimo y levantad vuestras cabezas,
Hay gozo en su pueblo, porque el Rey viene desde el cielo y es cuando Jesucristo toma la ilustración de la higuera, porque cuando comienzan a brotar las ramas, entonces se sabe que el verano se está acercando. Hay un paralelo, así como se discierne el verano, así de esa forma nos llama a discernir el tiempo preparándonos para la llegada del novio. La enseñanza popular en este tiempo es que cuando sucedan estas cosas tan impactantes en el cielo y la tierra, la Iglesia, cuerpo de Cristo, no estará en la tierra, por el arrebatamiento o rapto. Sí creo que sucederá después de la gran tribulación, pero no vemos que Cristo esté enseñando a otros tipos o clases de cristianos que presenciarán todas estas cosas. Es un mensaje para los cristianos de todas las épocas que esperamos su regreso desde los cielos. Cristo nos dice claramente discernir los tiempos, velando, v36, y orando, pues la tribulación y sufrimiento que habrá antes de la venida hará que algunos sean llevados a blasfemar contra Dios. Nadie sabe con certeza cuándo será el día de la venida, v36, pero Jesucristo nos dice discernir, comprender, distinguir los tiempos. Deseo aclarar que esta reflexión está lejos de crear discusión con respecto a los diferentes puntos de vista de la escatología entre premilenarios * y postmilenarios *, pues lo que, sí es claro, ya sea que estés en uno o en otro, el Señor Jesucristo nos mandó a discernir, velar y orar, y tenemos varias citas que lo confirman. Mateo 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 13:35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Marcos 13:37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que la gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros. La parábola del siervo fiel e infiel Mateo 24:45-51, Lucas 12:41-48. Parábola número 20. Mateo 24:45-51. 45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. 47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. 49 Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. 50 Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. 51 Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Reflexión: esta parábola fue dada a los apóstoles al final del mensaje de Mateo 24 referente a la destrucción del templo de Jerusalén, las señales de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Tiene su paralelo en Lucas 12:41-48, pero allá fue relatada en otro momento a sus apóstoles y a una multitud, la cual fue dada como respuesta a una pregunta que realizó Pedro en Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Refiriéndose a la parábola del siervo vigilante en Lucas 12:35-40. Esta pregunta no se encuentra en Mateo, pero si observamos que la temática es sobre la preparación y vigilancia de sus siervos antes de la segunda venida de Jesucristo, pues así como en Lucas 12:39-40 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis,
el Hijo del Hombre vendrá, y en Mateo 24, 42-44 velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estos versículos paralelos, igual en temática, se dan antes de que Jesús relate la parábola del siervo fiel en contraste con el infiel. Su tema central es la preparación y vigilancia como discípulos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo desde los cielos, y las consecuencias que tendrán todos los siervos infieles al mandato del Señor. En los vers 45 a 46 el Señor Jesús comienza la parábola con un interrogante: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y les dice: bienaventurado aquel que encuentre haciendo lo que le mando hacer. Este siervo fiel y prudente está en consonancia con la misma enseñanza dada por Jesús en la parábola de los dos cimientos, Mateo 7, 24-28/Lucas 6, 46-49, al final del Sermón del Monte, y qué final más maravilloso de ese sermón, pues no basta con solo decirle Señor, Señor, pues nuestro Salvador nos dice: ¿por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Ser siervo de Jesucristo es obedecerle, y obedecerle viene emanado por el amor a Cristo. En el vers 47 dice que el Señor pondrá al siervo sobre todos sus bienes. Podemos ver esta misma recompensa en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, donde a los dos siervos que pusieron a producir lo entregado por su Señor les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En los vers 48 a 49 ahora cambia el panorama. Tenemos a ese siervo infiel que no tiene en cuenta el mandato de su Señor, sino que dice en su corazón: él tardará, y golpea a los demás consiervos, come y se emborracha. En los vers 50 a 51, el siervo distraído y entretenido abusando de los bienes dado por su Señor para que alimentara a los demás consiervos, entonces aparece su Señor sin anunciar a la hora que menos pensaba, y lo castigará duramente con los hipócritas por no hacer lo que le fue encomendado. Allí será el lloro y crujir de dientes. Ese siervo no valoró lo encomendado por su Señor, y dice el texto lo colocará con los hipócritas. En el paralelo de Lucas le dice infieles. En el texto paralelo de esta parábola de Lucas 12, 41-48, en los vers 47 y 48 hay una porción que no aparece en esta sección de Mateo, y es aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nos ayuda a complementar el cuadro, ya que cada siervo del Rey de Reyes que conoce la voluntad de Dios debe serle fiel. Pero una cosa es decir los mandamientos de Dios con la boca a otros y otra cosa es obedecerlos. De ahí que observamos que entre más dones que Dios haya puesto en nuestras manos para servir a los demás por su gracia y misericordia, debemos ponerla a producir para la alabanza y gloria de Dios. Si somos negligentes en este mandato, recibiremos más castigo. También aquellos siervos sin conocer la voluntad de su Señor que son desobedientes también recibirán azotes. Esto quiere decir que, así como en el cielo hay diferentes grados de gloria, así también habrá diferentes grados de castigo en el lago de fuego. Dios ha mostrado su gloria a todos los hombres de diferentes formas. No hay un desconocimiento absoluto de Dios, como lo expresa Romanos 1, 20-21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1. Parábola número 21. Mateo 25, 1, 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 25, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 25, 3 las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 25, 4 más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 25, 5 y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 25, 6 y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. 25, 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 25, 8 y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 25, 9 más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y dé más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 25 horas y 10 minutos, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 25 horas y 11 minutos después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 25 horas y 12 minutos más él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. 25, 13 velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Reflexión. El tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada del Señor Jesucristo desde los cielos, para traer el juicio a las naciones, y la entrada culminante al reino eterno. La identificación de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, es clave para ir aclarando el propósito de la parábola. Las 5 prudentes representan a aquellos que hacen la voluntad de Dios esperando el novio, acorde al mandamiento dado por el Señor Jesucristo, y las 5 insensatas son los que no están preparados para la venida del Señor, pues se quedan estancados en no hacer la voluntad de Dios. Acorde al Evangelio de Mateo, esta parábola viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos, de ahí cuán importante es estar preparados en oración y entrega a su obra, esperando su venida. Así lo expresa en Lucas 21, 34-36. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente. Porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos, y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder, y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Dios nos llama a estar vigilantes, a orar en todo tiempo para hacer su voluntad, porque caerá como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Muchas personas en la iglesia no tienen muy presente la enseñanza de Tito 2, 12-13, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos insta a guardar la esperanza bienaventurada. Esto lo produce el Espíritu Santo, con sabiduría y revelación, viene dado por gracia. No podemos perder de vista que no tenemos ciudad permanente, sino la de porvenir. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1. Parábola número 21. Mateo 25, 1, 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
25. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 25. 3 las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 25. 4 más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 25. 5 y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 25. 6 y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. 25. 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 25. 8 y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 25. 9 más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y dé más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 25 horas y 10 minutos pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 25 horas y 11 minutos después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 25 horas y 12 minutos más él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. 25. 13 velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Reflexión. El tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada del Señor Jesucristo desde los cielos, para traer el juicio a las naciones, y la entrada culminante al reino eterno. La identificación de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, es clave para ir aclarando el propósito de la parábola. Las 5 prudentes representan aquellos que hacen la voluntad de Dios esperando el novio, acorde al mandamiento dado por el Señor Jesucristo, y las 5 insensatas son los que no están preparados para la venida del Señor, pues se quedan estancados en no hacer la voluntad de Dios. Acorde al Evangelio de Mateo, esta parábola viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos, de ahí cuán importante es estar preparados en oración y entrega a su obra, esperando su venida. Así lo expresa en Lucas 21, 34-36. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no le sobrevenga de repente. Porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos, y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder, y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Dios nos llama a estar vigilantes, a orar en todo tiempo para hacer su voluntad, porque caerá como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Muchas personas en la iglesia no tienen muy presente la enseñanza de Tito 2, 12-13 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos insta a guardar la esperanza bienaventurada. Esto lo produce el Espíritu Santo, con sabiduría y revelación, viene dado por gracia, no podemos perder de vista que no tenemos ciudad permanente, sino la de porvenir. Reflexión. El tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada del Señor Jesucristo desde los cielos, para traer el juicio a las naciones, y la entrada culminante al reino eterno. La identificación de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, es clave para ir aclarando el propósito de la parábola. Las 5 prudentes representan aquellos que hacen la voluntad de Dios esperando el novio, acorde al mandamiento dado por el Señor Jesucristo, y las 5 insensatas son los que no están preparados para la venida del Señor, pues se quedan estancados en no hacer la voluntad de Dios. Acorde al Evangelio de Mateo,
Esta parábola viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos, de ahí cuán importante es estar preparados en oración y entrega a su obra, esperando su venida. Así lo expresa en Lucas 21, 34-36, pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no le sobrevenga de repente. Porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos, y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder, y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Dios nos llama a estar vigilantes, a orar en todo tiempo para hacer su voluntad, porque caerá como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Muchas personas en la iglesia no tienen muy presente la enseñanza de Tito 2, 12-13 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos insta a guardar la esperanza bienaventurada. Esto lo produce el Espíritu Santo, con sabiduría y revelación, viene dado por gracia, no podemos perder de vista que no tenemos ciudad permanente, sino la de porvenir. Los detalles de la boda, la procesión nupcial, las lámparas, están organizados acorde a las costumbres de las bodas judías del tiempo de Jesús. Para el occidente no es tan familiar la celebración de las bodas de esta forma. Pero tomemos otros detalles de la parábola. Las insensatas no se abastecieron de suficiente aceite para sus lámparas, fueron descuidadas, pero como se tardaba el esposo, entonces cabecearon y se durmieron. Se confiaron pensando que tenían todo organizado, no fueron precavidas a la instrucción de la preparación para la llegada del novio. El Señor Jesucristo, en el episodio de la tentación que vivió en el desierto, nos enseña que la fortaleza espiritual viene por el pan diario, la palabra de Dios. Pero si pensamos que fuimos a la iglesia el domingo, y lo que recibimos nos sostendrá hasta el próximo, entonces nuestra mente y corazón no se prepara para los días de la semana, y no soportamos la tentación, aunque todas las vírgenes se durmieron en la parábola. Lo que se enfatiza en su preparación para la boda, es exactamente lo que nuestro Salvador nos llama a que comamos diariamente del pan de vida, para poder resistir, soportar, aguardar con paciencia hasta la venida de nuestro Señor y Salvador desde el cielo, con sus ángeles en llama de fuego. Cuando las insensatas pidieron aceite a las prudentes, y ellas les dijeron que fueran a comprar, no es que ellas fueran egoístas, es que ellas estaban pensando en la provisión. Esto nos enseña que la salvación es individual, no es en grupo. Cada persona cristiana es responsable de sus actuaciones, y si ha recibido la palabra de Dios por gracia, no puede menospreciar el regalo de la salvación, sino recibirá las consecuencias de haber rechazado esta salvación tan grande. Al venir nuestro Salvador, muchos dirán: ábrenos la puerta. El Señor responderá: no los conozco. Si pensamos que, porque vamos a la iglesia varias veces en el transcurso de la semana, o inclusive somos servidores en la iglesia local, tendremos la entrada asegurada al reino eterno, nos equivocamos. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad, en cuerpo y espíritu, como el texto lo dice claramente en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Hacer la voluntad de Dios es para muchos no querer dar su brazo a torcer, porque en determinado momento de la vida cristiana, el enemigo ha engañado su corazón, haciéndole pensar que lo que Dios quiere es que hagamos lo que nuestros corazones obstinados desean en todo momento. Pero Dios, que es nuestro Padre Celestial, sabe que es lo único que realmente nos conviene,
pues siempre quiere hacernos el bien. Hay que pasar por Getsemaní, clamar en agonía, para que la obstinación del corazón sea reemplazada por la obediencia, que nos traerá el deleite en Dios. Hacer la voluntad de Dios es un proceso que nos lleva toda la vida como cristianos, pero de seguro que Dios cumplirá cada una de las hermosas promesas que ha dado a quienes le aman. Citas para meditar. Mateo 26, 40-41. 26 horas y 40 minutos vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. 26 horas y 41 minutos velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:36. Y decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. La parábola de los talentos Mateo 25, 14-30. Parábola número 22. Mateo 25, 14-30, RV 60. 25 horas y 14 minutos porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 25 horas y 15 minutos a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 25 horas y 16 minutos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. 25 horas y 17 minutos asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. 25 horas y 18 minutos pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 25 horas y 19 minutos después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. 25 horas y 20 minutos y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 25 horas y 21 minutos y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 25 horas y 22 minutos llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 25 horas y 23 minutos su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 25 horas y 24 minutos pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25 horas y 25 minutos por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. 25 horas y 26 minutos respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 25 horas y 27 minutos por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 25 horas y 28 minutos quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. 25 horas y 29 minutos porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 25 horas y 30 minutos y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Reflexión, en el grupo de parábolas dadas por el Señor Jesucristo después del sermón de las señales antes del fin de Mateo 24, se encuentra la de los talentos. Ella tiene el propósito de alertar, vigilar y de llamar a no dormirnos como siervos de Cristo en nuestras responsabilidades, pues Él vendrá algún día por sus hijos, y no quiere que hagamos cosas diferentes a las que debemos hacer como discípulos, haciendo la voluntad de Dios y unidos a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos habla en varias parábolas en Mateo 24 y 25 alertándonos sobre las consecuencias de ser un siervo malo, desobediente, obstinado y negligente, no es un juego, es real que seremos juzgados el día del juicio. Hay 3 siervos, a cada uno se le da conforme a sus capacidades, es un regalo de Dios, y Él sabe qué cosas podemos sobrellevar, nos insta a que actuemos, a que pongamos a producir lo que nos dio. Al primero le da más que al segundo, y al último la menor cantidad, el que recibió más tiene mayores responsabilidades, pues tendría que dar mayor ganancia, pero vemos como el que se le dio un talento, es precisamente el que tenía un desconocimiento de su Señor, y por actuar conforme a lo que él pensaba, y no acorde a la instrucción del Señor. Al último se le ocurre guardarlo en un hoyo en tierra, ni siquiera quiso ponerlo en un banco para ganar intereses, y decide dejar ese dinero quieto, sin producción, sin fruto, porque pensaba si devolvía a su Señor el mismo dinero que le dieron para producir, el Señor no lo castigaría por negligente, se equivoca y es echado a las tinieblas. A los 2 primeros se les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, es decir, hicieron y produjeron lo que su Señor quería, fueron fieles y obedientes. El Señor los deja entrar en su gozo. Ahora quienes representan cada siervo y el Señor que se fue lejos que algún día regresaría a ver qué pasó con sus bienes. Identifiquemos al Señor, es nuestro Señor Jesucristo que se fue a la diestra del Padre y vendrá por sus siervos a darles el reino. El primer y segundo siervo son aquellos hijos de Dios, obedientes y fieles, acorde su capacidades les fueron dados su responsabilidad para que dieran el fruto que Dios quiere. Pero tenemos el tercero, ese siervo que a pesar de que no se le dieron muchas responsabilidades, en lo poco no fue fiel, sino desobediente y obstinado. Hay una bienaventuranza en aquellos siervos que cuando el Señor Jesucristo regrese los encuentre haciendo precisamente lo que Él dijo que hiciéramos. Cuando somos personas que nos pasamos escuchando sermón tras sermón, año tras año, y no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, y si hemos escuchado cuál es la voluntad de Dios para la vida del creyente, entonces recibiremos más azote, por ser siervos malos, como lo dice en Lucas 12:47 el siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Hay diferentes grados de castigo en el infierno, aunque vivimos en un tiempo que esta enseñanza no la recibimos constantemente, lo aprovechan sectas que proclaman que no existe el infierno, pues dicen como un Dios bueno, lleno de amor castigará eternamente a sus hijos, es una mentira que se hace cada vez más aceptada en los tiempos que vivimos. Como reflexiones finales y aplicación nos llevamos los siguientes. Dios nos salva por medio de la fe en Cristo por su gracia, para que seamos sus representantes en la tierra, y nos ha encomendado una misión, y es ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Si no hacemos nada con lo que Dios nos ha dado, somos malos siervos, desobedientes y negligentes. Así como el cielo es real, el infierno también es real. Jesucristo confía en darnos una misión, pero al final quienes sean infiel recibirán el castigo eterno. Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios unidos a nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Citas para meditar. Mateo 24, 48-51, el siervo infiel. 24:48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. 24:49 Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos.
24:50 Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. 24:51 Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 11-13, las 10 vírgenes. 25 horas y 11 minutos después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 25 horas y 12 minutos más él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. 25 horas y 13 minutos velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 29-30, la parábola de los talentos. 25 horas y 29 minutos porque a todo el que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. 25 horas y 30 minutos y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25, 44-46, el juicio a las naciones. 25 horas y 44 minutos entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, ¿y no te servimos? 25 horas y 45 minutos entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Exploraremos los milagros más fascinantes de Jesús de Nazaret, uno de los personajes más influyentes y carismáticos de la historia. A lo largo de su vida, Jesús realizó innumerables actos milagrosos. En este video, exploraremos los milagros más fascinantes de Jesús de Nazaret, uno de los personajes más influyentes y carismáticos de la historia. A lo largo de su vida, Jesús realizó innumerables actos milagrosos que han dejado perplejos a creyentes y escépticos por igual. Acompáñanos en este emocionante viaje. La transformación del agua en vino es uno de los milagros más conocidos de Jesús de Nazaret y es relatado en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Este evento ocurrió durante una boda en Caná de Galilea, una pequeña aldea en la región norte de Israel. El relato comienza cuando Jesús, junto con su madre María y algunos de sus discípulos, fue invitado a la boda. Durante la celebración, se produjo un problema inesperado en el Nuevo Testamento de la Biblia. Este evento ocurrió durante una boda en Caná de Galilea, una pequeña aldea en la región norte de Israel. El relato comienza cuando Jesús, junto con su madre María y algunos de sus discípulos, fue invitado a la boda. Durante la celebración, se produjo un problema inesperado. El vino se había agotado. Esto era un gran problema social y cultural en aquel entonces, ya que era considerado una señal de falta de hospitalidad y podría avergonzar a los anfitriones ante sus invitados. María, al darse cuenta del problema, se acercó a Jesús y le dijo, «No tienen vino». A lo que Jesús respondió, «¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Al principio, parece que Jesús está rechazando la solicitud de su madre, pero, a pesar de eso, María le indicó a los sirvientes que hicieran lo que Jesús les dijera. El relato continúa con Jesús pidiendo a los sirvientes que llenen 6 grandes tinajas de agua hasta el borde. Estas tinajas tenían una capacidad de entre 20 a 30 galones cada una, lo que equivale a aproximadamente 75 a 115 litros. Después de llenar las tinajas, Jesús les ordenó que sirvieran el contenido a los encargados de la fiesta. Lo sorprendente ocurrió al probar el líquido. El agua se había convertido en un vino de alta calidad y exquisito sabor. Esto dejó asombrados a los encargados de la fiesta, quienes no entendían cómo se había producido este milagro. La transformación del agua en vino fue el primer milagro público realizado por Jesús, lo que demostró su poder y divinidad ante los que estaban presentes. Marcó el comienzo de su ministerio
y sentó las bases para futuros milagros que realizaría a lo largo de su vida. La presencia y solicitud de María a Jesús en este evento son significativas, ya que subraya su papel especial como madre de Jesús y su papel intercesor ante él. Aunque Jesús inicialmente parecía reacio, al final cumplió con el pedido de su madre. Según el relato, la transformación del agua en vino reveló la gloria de Jesús y confirmó su identidad como el Mesías esperado. Los discípulos presentes creyeron en él y comenzaron a comprender que estaba dotado de poder divino. Número 2. La sanación del ciego de nacimiento es un relato conmovedor de uno de los milagros más asombrosos realizados por Jesús. Este evento se encuentra registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el Nuevo Testamento de la Biblia. El relato comienza con Jesús y sus discípulos encontrándose con un hombre ciego de nacimiento mientras caminaban por Jerusalén. Los discípulos le preguntaron a Jesús si la ceguera del hombre era consecuencia de algún pecado suyo o de sus padres. En ese tiempo, se creía que las enfermedades o discapacidades eran castigos divinos por pecados cometidos, ya sea por la persona afectada o por sus padres. Sin embargo, Jesús respondió que ni el hombre ni sus padres habían pecado, y que la ceguera tenía un propósito diferente. Jesús, conmovido por la situación del hombre, decidió realizar un acto milagroso para sanarlo, en lugar de simplemente pronunciar una palabra o tocarlo, lo que había hecho en otras ocasiones para sanar a los enfermos. Jesús llevó a cabo un método inusual. Escupió en el suelo para formar lodo con su saliva y la tierra. Luego, aplicó este lodo sobre los ojos del ciego. A continuación, Jesús le pidió al hombre que fuera al estanque de Siloé y se lavara. El estanque de Siloé era un lugar conocido en Jerusalén por su agua fresca y pura. El ciego, con fe y obediencia, siguió las instrucciones de Jesús y se lavó en el estanque. Para sorpresa de todos, cuando se lavó los ojos, recuperó la vista por completo y pudo ver por primera vez en su vida. Este milagro dejó atónitos y maravillados a quienes presenciaron el evento. La noticia se propagó rápidamente y atrajo la atención de los líderes religiosos judíos. Ellos interrogaron al hombre sanado y a sus padres, tratando de negar el milagro y desacreditar a Jesús. Sin embargo, el hombre ciego sanado testificó valientemente sobre lo que había sucedido y cómo Jesús había sido la causa de su sanación. Número 3. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros más emblemáticos y poderosos de Jesús, relatado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia: Mateo 14, 13-21, Marcos 6, 30-44, Lucas 9, 10-17, Juan 6, 1-15. Este evento se llevó a cabo en un lugar cercano al mar de Galilea, en un día en que una gran multitud había seguido a Jesús para escuchar sus enseñanzas y buscar sanación. El relato comienza cuando Jesús, junto con sus discípulos, se retira a un lugar solitario para descansar después de un tiempo intenso de enseñanza y ministerio. Sin embargo, la multitud, que tenía una gran necesidad espiritual y física, los sigue y los encuentra allí. En lugar de rechazarlos, Jesús sintió compasión por ellos y sanó a los enfermos que había entre la multitud. Con el paso del día, los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron que despidiera a la multitud para que pudieran ir a los pueblos cercanos a comprar comida. Sin embargo, Jesús respondió: «Denles ustedes de comer». Los discípulos, sorprendidos, señalaron que solo tenían 5 panes y 2 peces, que claramente no serían suficientes para alimentar a miles de personas. En respuesta, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y elevando la mirada al cielo, los bendijo. Luego, partió los panes y los peces, y comenzó a distribuir